Hola, profe. Hola Lorena, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, de tempranito. Sí, justo me conecté y se conectó usted. Ah, ya. ¿Cómo ha estado la salud? Bien, mejor. ¿Sí? ¿Ya pasó? Me queda un poco el dolor corporal, pero todo Pero te bien. llegó el teso, ¿no? Todavía no. ¿En serio? Sí, Tapa nota. así nomás, pues. Me voy a ¿Mm? autoentrevistar. Sí. Oye, ¿en serio? ¿Qué onda? ¿Pero cuánto llevas? Casi 2 semanas. Desde que lo hiciste. Sí. ¿Y no está dentro de los contaminados y todo eso, no? La Pero verdad no tengo idea porque no me han dicho nada. tendría que haberte informado. Mm. Pero igual que tomando todas las precauciones por lo mismo, en realidad. Sí, pues. No, pero ¿qué onda? Es un chiste hoy a esta altura de la vida, ¿no? Sí, ya amargarse con esto no No, vale la pena. no, pero no te llamaron nada, ni los médicos, nada. No, ¿Con quién te nada. estaba viviendo? Era por el tema de la pega, sí. La mutual. Por la mutual te estaba. Y la Mm. mutual tampoco te estaba siguiendo el caso. No, no, a lo más el La, jefe, mi y la jefe mutual directo, nadie más, y la mutual es de la Cámara Chilena en la Construcción. para que vea. Ah, Oiga, profe, hoy día se le entregaba la pauta que mandó la semana anterior. no, era solamente Ah, para quienes lo necesitaran y tenían dudas para corregirla. perfecto. No, no, como les decía, no era trabajo, sino que quienes quieran. Es parte del trabajo, pero no es el trabajo mismo. ¿Mm? Ya, perfecto. Es una parte de. En definitiva, esa pauta es para que ustedes la pueden ocupar por la vida. O sea, en cuanto hoy tengo un proyecto, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? De repente necesito una base Ujú. para decir dónde estoy y qué puedo hacer. ¿Mm? Lo que pasa es que igual la rellené completa, pero claro, al enfrentarme a las preguntas se hace súper difícil ponerlo en papel una idea. Es, Pero también me claro, ayudó como para guiarme. exactamente. Si hoy día lo vamos a revisar porque la idea de este trabajo es que tenga tres patas. Vamos a ver cómo han avanzado hoy día y vamos a dar una fecha de cierre. ¿Mm? Ya, buenísimo. Pues lo ideal es que sea el próximo lunes porque así se desocupan. De cierre de Pero, ya entregarle el podcast. claro, ¿mm? Ya. pero ahí podríamos extender un poco los días. ¿Y cuándo es la última ¿Sí? semana de clases con usted? ¿Es la otra? ¿La próxima semana? Sí. A ver, ¿El 20? yo tengo que tener notas listas, te lo digo al tiro. Sí, el otro día se lo di el calendario, no lo tengo aquí ahora de nuevo en la mano. Claro, la otra semana, hasta el 24 de julio tengo que tener notas. Uy, qué rápido. Ya. Sí,
Por eso sí, por eso la semana pasada les decía que tuvieran que esta semana la aprovecharan, cosas de estas, de poner mano a la obra esta semana del podcast. ¿No? Ujú. ¿Cómo está Mauricio y Juan Pablo? Hola, Hola, profe, bien, profe. Bien, ¿cómo están? bien, bien. Qué bueno. Bien por acá. Oye, le aprovecho de preguntar al tiro cómo están de atareados con los demás profesores, para que no nos Uf, en pillaran. mi caso yo estoy full, que ¿Ah? este ¿Tienen- semestre estoy con 8 ramos. Ah, también está con 8 ramos, como en Andrea me comentó también. Sí, la Andrea también. Está De con hecho, ocho estamos ramos. haciendo algunos en grupo con la Andrea. Ya. Así que ¿Y harta tú, pega Juan Pablo, está. cómo has estado? En mi caso tengo los 5 ramos y vamos a estar un poco, entre comillas, complicados por un tema de tiempo hasta el miércoles, yo creo. Hasta el Ya, viernes, el emprendimiento, pero más allá que eso nos queda súper poco. ya. Ya. Para entender un poco el. Porque la otra es la última semana. Claro, Así es que. ¿Cómo les ha ido con el proyecto? yo no he hecho nada todavía. Nada todavía, ya. Mauricio, Sí, yo estoy igual. Tampoco he avanzado mucho. ya. Pero lo vamos a sacar. Sí, no es Sí, largo, no es largo. Yo sí. les voy ahora a hacer un pequeño resumen de lo que queramos lograr con este Ah, qué bueno. último trabajo. ¿Mm? Profe, en todo caso no lo he visto porque si bien es cierto, no son tan complejos los trabajos que estamos haciendo, quitan mucho tiempo. Que son ensayos de 5.000 palabras, de 3.000 palabras, y ahí uno está Ah, al de los menos otros 10 ramos, claro, entonces quitan tiempo, más allá de la claro, complejidad. claro, ya. Hola Además Andrea, que ¿cómo no sé cómo está? se estudian en la noche, por ejemplo. Bien, queriéndola escuchar también. Ahí Uy, sí. profe. Es ¿Qué que yo pasó? adhiero, Juan Pablo. Hemos estado así sacando los trabajos que son como de alta redacción y ahora ya entro en radio. Ya, me parece muy bien. Como les decía, ya hicimos, la semana pasada hicimos un preámbulo de, ahora vamos a hacer un resumen nuevamente para que les quede clarito. Y el proyecto que esté en el papel de verdad que no son ni 5.000 palabras ni nada, si son, es breve, de 2 hojas, súper bien, si lo importante es que apliquen los datos. ¿M? Los datos, ese es Profe, pero un. a ver, Cuéntame. recapitulemos, por favor. Es que yo tengo 8 ramos, entonces de repente me pierdo, profe, Ya, ¿verdad? bueno, ya. No te rías, Mauricio, ¿sí es verdad? Son Estamos- los dos de 8 ramos. ¿M? Además que estoy medio cortado con la Andrea, así que tengo que entrar en Ah, línea. ya, muy bien. No, recapitulemos cuando estemos todos, mejor. ¿M? Porque ya está Ah, ya. ¿Y César. usted cómo ha estado? ¿Cómo ha estado, Bien, profe? ¿Ha estado bien. movida la agenda noticiosa o no? No, es que no estoy ¿No? trabajando en medios, estoy trabajando o sea, esporádicamente en otro área, más de marketing. ¿M? Entonces, me ha tocado ir a hospitales, los hospitales están vacíos. Eso lo quería decir, profe. Hablemos un poco de la contingencia sanitaria. Pero es que Están yo, vacíos de pacientes que de otro tipo, ¿eh? Los de los otros todavía hay. chota, sí, porque yo, por otro lado, he escuchado de otras municipalidades que está, o sea, igual hay mucha gente contagiada, mucha, y, y además no están haciendo los test para poder Claro, liberar rápido y tratar de volver a la normalidad para que en 3 semanas más volvamos de nuevo al encierro.
No sé para dónde va la micro, pero desde que empezaron a decir que era pequeña mejoría, las calles se llenaron de gente. Eso es un poco lo que veo. Por lo menos el cuadrante de acá habla de 19 contagiados, donde vivo yo. Vieron que hay un Bueno, mapa yo en mi de... edificio también tengo gente contagiada. Claro. En mi Pero vieron que hay un mapa referencial en Ministerio de Bienes Nacionales, donde usted puede ver el cuadrante donde que le toca. Ah, Puede lo voy a ver. revisar por límites cercanos. Son por lo menos, a ver, no sé, unos 2 kilómetros a la redonda, más o menos, calculando el cuadrante que le toca a uno. O 1,5 por ahí. El Ministerio de Bienes Nacionales. Sí, ahí está el mapa virtual. Me voy a meter a ver. Capaz que no pueda salir de ahí hasta 2 meses más. Oye, he sido súper disciplinada, profe, pero súper disciplinada. Sí, yo también. Sí, hemos sido súper disciplinados. No sé si está bien. Mi entorno es igual. Es que tengo 2, más yo, 3. Son personas de riesgo, entonces hay que estar ahí atento a no llevar o traer. Mm. Está todo tan... Y están peleando por la plata de la FP y todas esas cosas. Sí, No pues. sé no sé para dónde va la micro. ¿En qué vamos a terminar? Sí. O sea, la plata de la FP la van a tener que entregar, yo creo. Que suelten la plata. No, es que la van a... si no, siento que hay un movimiento social que está detrás, expectante a que haya hayan 30 pesos que no entregar. ¿Mm? Claro. Entonces por ahí se puede complicar la cuestión. No sé de qué forma la irán a entregar, de qué manera, qué chiste van a crear, qué nueva anécdota, pensando en qué, pero de que de alguna manera la FP se van a tener que hacer cargo, algo tendría que salir de ahí, creo. No hay por dónde, no hay, socialmente no hay por dónde. Hola María José, César. Estoy mirando que se están incorporando. Sí, yo estaba hace rato, pero tuve que cambiarme porque se me echó a perder el micrófono del computador, así que estoy de nuevo. Y este suena mejor. No. Este es el de los audífonos del celu. Y voy a tener Ya. que ver qué le pasó al computador porque también tengo reuniones, entonces una lata. Chuta. Pero sí, profe, estaba escuchándolo atentamente y no estamos completamente perdidos. Hay falta, pero para mucho rato para que esta cuestión se vaya del país. Claro. Aparte que la gente se descuida del toque y el gobierno es re poco responsable con las políticas comunicacionales que tiene. Y yo no sé si el problema son los ministros o el problema es Piñera, todas las cosas. Yo no sé si está desesperado por mostrar resultados mejores, como que no concibe vivir con un fracaso. No sé, pero me cuesta pensar que no hayan profesionales de la comunicación que les digan, oigan, ¿saben qué? Creo que no es buena idea comunicar el tema de la ley de mejoría, porque la gente como que no entiende que aún así no hay que salir a la calle. Los chilenos de una nueva generación del 73 en adelante, o en los mediados del 70 adelante,
creo que entendemos con la muerte nomás. En algún minuto la muerte se posicionó y pudo tener a las personas encerradas. ¿Mm? Pero Sí, pues. le pierdes miedo a la muerte y los sociólogos tendrán que hablar un poco más del comportamiento de las personas, de los grupos humanos. Y más encima con un gobierno que no le cree casi nadie, pues en términos de credibilidad pública está por el suelo. Claro, claro, o sea, no está complicada la cosa. Claro, sí está fea, se ve súper mala para adelante. Hola María José, parece que adelante la íbamos a saludar y la perdimos. Yo, ahora Sí. sí. ¿Cuál de las dos? Toda la razón a las dos, pues, bueno, pues, obvio que Dale están las nomás, dos. Cote. No, hola. Ya. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Qué hora es? Estamos. Los extraños, hay poquitos, siempre empezamos con alta concurrencia. Está muy complicado con los ramos. Hay muchas entregas, profe. Hay 2 entregas o sea, Esta semana. hay 3. Esta Entonces está semana. pesado. Sí, pues, esta semana estaba pesada, tenemos la entrega de teoría, la entrega de redacción y la entrega de emprendimiento. Y esas entregas tienen, solamente para entender un poco el modelo de los demás profesores, porque no hemos tenido reunión general, ¿ah? ¿Es la tercera nota, la segunda nota, una nota? ¿Cómo es el modelo que está? En el caso en el caso de teoría, por ejemplo, es la tercera nota porque se hizo un trabajo antes, más opiniones en el foro, y esta es como la última nota. Ya, ¿Ya? Que un trabajo más o menos cabezón, que un ensayo que había que hacer sobre un análisis de un documental. ya, La de redacción también requería harto tiempo, ya. que es una crónica. Es Pero una todo, crónica con entrevistas. ya, Y la de emprendimiento es un informe respecto de un trabajo de desarrollo económico, o desarrollo comercial, mejor dicho, pero que también estarían muestra, cerrando esta semana. en teoría sí. O sea, emprendimiento se entrega esta semana y se expone la próxima. La Ya, exposición es con nota también. ya. Y nos queda también lo de fundamentos. Entonces, esta semana estaba, pero muy, muy cabezona. Ya. Mm. Yo me confundo, esta clase parte de un cuarto o a las 6:30. 6:30. Ya. Ya, entonces vamos a comenzar. El quórum está bien bajito, pero para dejarlos liberados también, ¿ya? Para que puedan trabajar y ahí dosificar un poco su calendario y su tiempo. Bueno, hasta hoy día la idea era que me mandaran algunos bocetos de los proyectos de los cuales ustedes querían crear su programa de podcast radio. Y para eso hoy día vamos a reforzar la clase nuevamente. O sea, ese proyecto en papel es para que ustedes den los lineamientos en el cual van a trabajar. No tienen que entregarlo ahora, ni lo tienen que entregar. El que me lo mandó se los corregí, ¿ya? Hay buenos proyectos y ahí vamos trabajando según lo que... Y de ahora en adelante, después de tenerlo redactado, que es el primer paso, se ponen a trabajar en el audio, en el proyecto en sí mismo, ¿ya? Vamos a comenzar. Me avisa Andrea, yo la veo. Que no apague la cámara para tener referencia, ¿ya? Ve el compartido, ¿cierto? Sí, perfecto. Se ve sin problema. Ya.
Bueno, la idea era cómo abordar un proyecto de podcast radio y llevarlo y aplicarlo y trabajar un programa. Un programa, un espacio, lo que ustedes quieran, con mucha libertad. ¿Mm? Entonces pasamos por línea editorial, público objetivo, perfil informativo, el perfil artístico, ¿cierto? Y los roles que tienen que tener cada uno en cuanto a poder plasmar este proyecto de ustedes que tienen personal, ¿ah? En un programa específico, en un producto. ¿Mm? Entonces podríamos haber elegido un programa de magazine, podríamos haber hecho un programa temático, todavía lo pueden hacer, lo pueden desarrollar, un programa de entrevista o de conversación, ¿cierto? Un programa de debate, un documental, un reportaje o un programa experimental. Ustedes tienen que elegir, hay muchas más subdivisiones. Un espacio de noticias, de todo lo que hemos visto durante el semestre. La línea editorial, para reforzar un poco lo que habíamos conversado la semana pasada. La idea es ver los objetivos que persigue el medio donde ustedes van a estar, o qué plataforma, o la plataforma que produce el podcast, cuáles son sus valores y qué esperamos comunicar. Para un medio, ¿cierto? Yo un medio ya específico, o mi propio medio. Ustedes evalúan dónde quieren posicionar ese producto que están desarrollando. ¿Ya? Si es para un medio, ya está resuelta la línea editorial. O sea, si van a trabajar, por ejemplo, un espacio de una noticia o un espacio de noticias, espacio específico de noticias, ya el medio ya les da la línea editorial. Entonces ustedes tienen que ya transcribirla al papel, la línea editorial de este medio es esta. Yo voy a trabajar con eso. ¿Mm? No, yo quiero hacer mi propio producto podcast, entonces mi línea editorial va a ser la siguiente. ¿Eh? Con contenido independiente, ¿eh? O un servicio complementario para el medio que ustedes definen. Ahí lo pueden elegir, a veces les es más cómodo, pucha, me imagino yo trabajar para la cooperativa, ¿ah? Y hacer un reportaje de tal producto o de tal tema noticioso. Entonces, es solo bajar la línea editorial del medio y desarrollar ese tema en la línea que nos entregue el medio. ¿Alguien tiene alguna consulta de esto? ¿No? No, pero El público objetivo. También, si ya tengo el medio, el medio ya te entrega un público objetivo. Pero si yo lo quiero realizar, tengo que disponer de esta pregunta. ¿Quién quiero que me escuche mi podcast? ¿Cómo es ese auditor? ¿Qué le gusta o qué le interesa? ¿Cómo habla? ¿Cómo llego a él? ¿Cómo lo fidelizo? ¿Cierto? Ahí vamos viendo el target, la edad, el grupo socioeconómico, el género y la actividad que desarrollan para que sea un producto más de nicho que más amplio. Aquí sabemos a quién vamos a ir dirigidos. ¿Ya? Contestando estas preguntas, ustedes en un párrafo me entregan el público objetivo al cual van a llegar. O sea, ya tenemos dos párrafos, el de línea editorial y el del público objetivo. Profe, ¿Sí? pregunta. Pero es que hay eco porque estoy escuchando por los lados. Ahí sí. Sí, Ya, en el proyecto que le mandé, sí, en el proyecto que le mandé, usted me dijo que el rango etario al que estaba apuntando yo era muy amplio, lo cual estoy de acuerdo. Sí, comentemos tu trabajo para que así que sirve como ejemplo para hasta este punto, por favor. No más allá para... Cuéntanos un poco, tú vas a hacer un programa de magazine, ¿no? Magazine noticioso.
Sí, yo quería hacerlo de magazine noticioso. Lo que a mí me interesa es hacer política pop. Ya, Me interesa en el fondo tratar de realizar una especie de mezcla entre programa de política, periodismo investigativo, pero también claro, relatado de forma popular, de manera exact- tal de que sea de fácil lectura, de fácil seguimiento. exactamente. Eh, Creo que Ya, hay modelos que se han implementado de forma exitosa en Twitter, por ejemplo. Creo que ya, el economista Flight es uno de los modelos claro, que tuvo una implementación exitosa. Creo que Bojack Pittman también fue una implementación exitosa de ese estilo y me gustaría poder seguirlo a través de un podcast. ya. El tema que estaba es que obviamente es un nicho que va dirigido a personas que les gusta la política, les gusta saber respecto de investigaciones sobre cómo se lo están jodiendo con casos de corrupción o con reformas legales que están siendo financiadas por grupos empresariales o cualquier otra cuestión relacionada con la ilegalidad o Claro, resultados morales que son criticables, para también generar opinión. Me había claro, propuesto llegar del rubro de 16 a 50, que en realidad era claro, arte. claro. Ahora, mi tema es cómo puedo encontrar un nicho que sea razonable considerando la edad y el segmento económico. ¿Hay alguna relación entre esos dos? Lo que pasa es que, claro, César amplió mucho el espectro de edad sobre todo, y el socioeconómico también. O sea, las radios transversales, los podcasts transversales ahora casi no existen. Siempre uno va al nicho, y el nicho no es tan cerrado, César, ¿ya? O sea, cuando tú, ¿cómo vas a hablar tú? ¿Quiénes son las personas que conducen el programa, por ejemplo? ¿Ah? ¿Cuáles son tus fuentes? Normalmente todo eso también habla del grupo socioeconómico al cual quieres llegar. Normalmente uno interpreta más o menos generacionalmente a otros. Es difícil eh, cambiar un poco el nicho, ¿ya? Se puede. Si tú lo quisieras hacer, lo quisieras forzar, también lo podrías hacer. Pero te invito a cerrar el grupo, pero porque también estos márgenes son para cómo voy a actuar frente al programa. Ahora, no tiene nada que ver que después te das cuenta, oye, mira, ¿sabéis qué? Lo están escuchando los chiquillos de 16, las personas mayores. Eso no tiene mucho que ver, o sea, eso ya empieza a hablar de un programa exitoso y un programa que chorrea, Ya, ¿ya? Entonces, pero sí te tienes que proponer para que sea eficiente, para que tenga una base, un piso de entrada, cuál es tu público. Así no te vas a saber a quién le estás hablando y en qué lenguaje le estás hablando. ¿Mm? Porque todo va de la mano. Si lo construyes así, puede ser que después sea exitoso y lo tomen los jóvenes más políticos, ¿cierto? O los adultos más políticos. ¿Mm? O los grupos socioeconómicos mayores, C1 y C2 normalmente son más tendientes a la política pública, ¿cierto? Pero también hay grupos socioeconómicos bien letrados en los grupos más bajos. Entonces también vaya a tomar, pero tienes que darle forma a esta persona. ¿Cómo la persona, hombre y mujer? ¿Cómo los vas a vestir? Imagínate, yo siempre les recomiendo al formar un proyecto, dibujar una persona, ¿cómo se viste con sombrero, sin sombrero, con corbata, sin corbata, con taco alto, sin taco alto, se pinta. ¿Cómo es esa persona al cual tú vas a llegar? ¿Mm? ¿Trabaja, no trabaja, tiene auto, se va escuchando la radio en el auto, la escucha en la tarde? ¿Quién es? ¿Ya? Y ahí lo vas a modelar. No sé si doy la explicación. sí, me quedó claro, profe. ¿Mm? Ahora, que tú puedas después, por la calidad del programa que otras personas llegan, maravilloso. Normalmente pasa eso, pero siempre súper segmentados. ¿Mm? Para saber, para no. Y después, obviamente, dentro de que tú vas progresando en el programa o vas capítulo a capítulo, te estás dando cuenta que tienes otro nicho y vas rescatando y lo vas transformando. No es un tema riguroso y tan específico, sino que se va modelando con el tiempo también. ¿Ya? Vale, vale.
¿Alguna pregunta del público objetivo? ¿No? Ya, entonces ya tenemos 2 párrafos de nuestro proyecto. O sea, el primero, línea editorial, público objetivo. No quiero grandes extensiones, a mí no me interesa así una gran tesis de un proyecto, sino que de qué trata. Ustedes lo tengan que tener tan claro que yo también cuando lo lea, en los párrafos ya sepa de qué va a tratar. ¿Ya? El perfil informativo, que es súper importante para nosotros porque podemos hacer un podcast de cualquier situación, pero nosotros le vamos a dar un perfil informativo. Vamos a buscar noticias, ya sea magacinesco, ya sea noticioso o cualquiera, pero sí nos interesa siempre que haya noticias. ¿Ya? ¿Qué temas son los que nos interesa a mi público objetivo? Y la pregunta clave es de qué tratará mi programa, qué contenidos tendrá. ¿Cierto? El público, y vamos a ver, ya definirlo, y en el horario que se emitirá. Otro párrafo. El perfil artístico, qué ambiente sonoro dominará, qué música usaré y por qué, y cómo será identificado al oído mi programa con qué música. ¿Cierto? Ahí César también tenía una acotación. ¿Cuál es el ambiente sonoro, no, César? ¿Se nos fue? Sí, tenía la duda entre cuál era la distinción entre qué música voy a usar y por qué, y cuál es el ambiente sonoro. No entendía la duda, porque en el fondo yo la primera pregunta había dicho, ya voy a utilizar este tipo de música. Y después ¿Y lo podría explicar ahora cuál es la diferencia? no me quedó claro después de que leí el correo, profe, disculpe. De hecho, ¿O lo leíste rápido? No, es que lo leí, pero no, me quedó igual la duda. No quedé claro con la respuesta. De hecho, le iba a preguntar de nuevo que no entendía cuál es la diferencia entre ambiente sonoro Claro. y la música, porque lo concibo como lo mismo. Claro, no, es que el ambiente sonoro es como yo voy a proyectar el programa, el envolvente, es decir, un programa de noticias, como va a sonar, a un programa deportivo, con los énfasis, por ejemplo. El ambiente también lo da donde estoy ubicado. Si estoy en un estadio, ¿cierto? O es un programa de noche, un programa de conversación de noche. Ese es el ambiente sonoro. Y la música obviamente va también de la mano, pero es diferente, porque podemos tener un programa, por ejemplo, de noche, para los más antiguos, de fiesta, ¿cierto? Con música arriba, o un programa reflexivo con música calmada. Y el ambiente sonoro que dominará, el ambiente sonoro es diferente. El de fiesta es arriba, alegre, ¿cierto? Tienes que proyectar eso, y la música va arriba, que son 2 cosas diferentes, y el reflexivo, música tranquila, voz pausada, silencio, ¿cierto? Efectos, grillitos, y ahí está tratando el ambiente sonoro que dominará. Ya, entiendo. ¿Eh? Ok, entiendo. Si es noticioso, es de tensión, ¿cierto? En el horario también, si es de la mañana, si el ambiente sonoro, la mañana es diferente a la noche. Recuerde que nosotros estamos construyendo imágenes con la radio, con los audios. Entonces, es súper importante todo eso. Tiene que ser coherente. Profe, hay una... Dale. César. Vale, César y Mauricio. Hay una segunda pregunta que me invadió la duda para eventualmente, si ya después fuera del ramo uno quiere implementar un podcast. No sé si la sabrá. Se escapa un poquito de esto. Pero me genera duda, por ejemplo, el uso de música por cuestiones asociadas al copyright. Porque finalmente si yo quiero, sí, por ejemplo, utilizar mi propio medio independiente, claro. quiero empezar a transmitir a través de Spotify, de YouTube, Sí. Facebook o Instagram, puedo eventualmente tener problemas con el copyright. ¿Usted se maneja más o menos en esa área? Sí, hay 20 segundos que tú puedes ocupar, ¿ya? De músicas, ¿ya? Y luego tienes que pagar derechos de autor, ¿ya? Ya.
el que más Facebook Live es el que más baja canciones, o sea, baja transmisiones en vivo cuando hay copyright. ¿Eh? Ya. O sea, si tú estás transmitiendo y pones música de fondo y si la música de fondo se extiende por más de 20 segundos, te lo baja. ¿Mm? Estoy independiente del volumen. Por ejemplo, si tengo la música muy bajita como sonido de fondo, de No, es que sonido de ambientación. fondo no pasa nada. Si lo puedes tener de fondo, porque tú estás hablando encima. Ya, ¿Ya? Es perfecto. en el sistema automático. Pero tú también tienes que declararlo como radio tradicional, tienes que declarar todas tus bandas sonoras. Ya, ok. Como radio tienes que Vale. declararla como medio, como difusión, todas las bandas, todas se declaran. Y las que no pagan derecho a autor son las bandas de música clásica en Chile. Hasta hace unos tiempos atrás, o sea, no estoy tan actualizado, yo creo que hay que actualizar con la SCD un poco también el tema, ¿ya? Ya, Lo bueno es que si ustedes quieren hacer algo, que los proyectos online son no son tan onerosos como los los comerciales, ¿ya? ya. Lo otro es que cuando están asociados a un proyecto educacional, también tienen bastante franquicia y beneficios. Ya, ¿Ya? ya. Así que en una de esas, ligarse de repente a un proyecto educacional resulta conveniente para Mm, evitar algún ya, tipo de pagos. ¿Mm? interesante. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Pero siempre hay que formalizar todos esos detalles, sí, con eso se van a encontrar en algún minuto. Lo que sí, Ya, este proyecto va más allá del tema comercial, va más hacia el contenido académico que el que queremos hacer, que hacia el lado más comercial, ¿ya? Por eso no vale, lo puse no está perfilado en este proyecto. ¿Mm? vale, vale, profe. Porque, perdón, Gracias. lo último, porque estamos pensando en que somos capaces de hacer a bajo costo un programa. Mm, Entonces, pues, de esa manera está la directriz de este proyecto, ¿cierto? Pero sí, después, ya cuando lo quieres comercializar, ahí entran otros, obviamente, muchos más temas. O sea, yo tendría que, para el perfil del programa, les tendría que haber enseñado de costos, ¿cierto? Costos de producción, costos pero eso es otra etapa más comercial, por decirlo de alguna manera, que el objetivo de este proyecto que va hacia los contenidos y hacia el desarrollo de contenido. ¿Bien? vale. Sí, sí. Vale, ya. Mauricio. Profe, yo igual me estoy enredando ahora con el tema de la música, pero es para ver si entendí el ejemplo que le voy a poner. Por ¿Ya? ejemplo, el ambiente sonoro de la cooperativa con la típica locución de César Campos es taca, 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 taca. ¿Ese sería el ambiente sonoro? No, esa es la música que usarás. Ya, Tú usarías esa música. El ambiente sonoro es el diario cooperativo en la mañana. Fíjate cómo lo proyectan con la atención, ¿cierto? Que contribuye la música, ¿cierto? Pero el estilo de locución, ¿ah? Arriba, ¿cierto? Fíjate la sí. Robaretti después cuando entra, más relajada, de mañana, tomándose un café, suenan las tazas, ¿ah? Ahí creas ambientes. Ah, perfecto. ¿Mm? Ya, La música son las bandas sonoras. ¿Y por qué? ¿Cierto? Porque ya. contribuyen al ambiente sonoro. Ah, ahora entendí. Por ejemplo, si yo quiero hacer, no sé, un programa que esté ambientado en un café, eh, Perfecto, sí, pues que le ponía suene el efecto. murmullo de la gente atrás. Exacto, los cafés sonando, si estoy lo mismo cuando hay programas deportivos que están en el Hotel Regal Pacific y por ejemplo, me acuerdo de algunos, ¿ah? Perfecto. Y Sí, suena a hotel, claro, no estoy en el estudio, claro, suena el ¿Mm? ascensor cuando llega y todo eso. Por ejemplo, ¿ya? Ya, perfecto. Por eso ponían el ejemplo en los estadios, en los programas deportivos, el ambiente es súper importante ahí. Es tanto así que microfonean la cancha.
para que se escuchen cuando le pegan hasta la pelota. En el básquetbol también, por ejemplo. ¿Ah? Cuando botea, o sea, cuando están los equipos a los extremos, no suenan tanto, pero cuando corren de un lado a otro, hay un micrófono en el medio para que cuando las zapatillas corren de un lado a otro, se sientan escucha el roce. de la pasada. Entonces, porque yo estoy en radio. Entonces ya, pasaron el equipo va hacia el otro lado, ¿cierto? Y se sientan las zapatillas. Es un efecto que contribuye al ambiente sonoro. ¿Qué es lo que, cómo lo que? Ya, imagínate que tú estás aburrido haciendo esa transmisión. No contribuyes al ambiente. ¿Ah? Claro, Arriba, festivo, ¿no? O tranquilo, calmado. ¿Ah? como Warken, no sé si has escuchado ese programa de Warken, Ah, desde el jardín, algo así, claro, que simula estar una conversación en su jardín. claro. Exactamente, ese es el ambiente sonoro. El Perfecto. ambiente sonoro se construye con todo, no solamente con efectos sonoros. ¿Mm? Perfecto. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre esto? No, ahora me También, quedó clarísimo. perfil artístico, otro párrafo. ¿Mm? Si estamos, no sé, pues en el municipal y haciendo una obra artística, también sentir que estamos allá. ¿Ya? O no sé. Y así, ese es el ambiente. Tenemos que construir imágenes con todos los elementos. ¿Alguna duda? ¿Mauricio? No, yo quedé ok. Ya, Muchas te gracias. pido un favor. Dígame. De repente, como que hay poquitos conectados, no sé cuántos habrán ahora, me gustaría que si pudiese tener abierto tu pantalla, ¿ya? Sí, Si no hay se puede, problema. ¿ya? Sí, no hay problema. Si no es invasivo, No, no hay problema. ¿ya? Siempre le pido, es que esta vez estaban todos apagados, por eso no es la primera vez que les pido esto, ¿ya? Bien. Y sigamos. ¿Mm? Chuta, no funciona. Y roles, según corresponda, ¿cierto? El editor, el reproductor, responsable informativo, reportero, panelista, comentarista, ¿cierto? Aquí ustedes tienen que, no necesariamente tienen que estar todos, ustedes los revisan, ustedes. Yo soy capaz de ser el único conductor, porque voy a hacer una información, voy a entregar una noticia informativa, ¿cierto? Solo me voy a dedicar a eso para la radio cooperativa, ¿ya? La voy a hacer de 5 minutos, ¿cierto? Entonces voy a ser mi editor, mi productor, no voy a ser el conductor, ¿cierto? Ahí tendría que poner Sergio Campos. ¿Eh? No hay panelista, ¿cierto? No hay comentarista, pero sí hay fuentes. Ahí me podría haber faltado fuentes, ¿cierto? Mis fuentes de la noticia que voy a desarrollar. ¿Ya? Eso es importante. Como les decía, esta es una receta básica para que ustedes cuando tengan que presentar un proyecto de radio puedan echarle mano. ¿Ah? Y entregarlo en simple a un editor, ¿cierto? A su jefe, si mire, tengo un proyecto, y no entregarle así una tremenda historia que no mucho, porque lo demás todos lo sabemos. ¿Ah? Todos los que trabajamos, si tú estás en el medio, sabemos de qué se trata. Si tú eres Mauricio Audiovisual, ¿cierto? Están hablando de lo mismo. Entonces, cuando tú entregas un proyecto, entrega un par de párrafos, ¿cierto? Y de ahí lo van complementando. Esto es un poco lo mismo, pero ¿por dónde iniciarnos? Esta es la idea de este material que yo les entrego, para que puedan desarrollar proyectos de podcast y radio y no a partir ¿y cómo lo hago? Aquí, como le decía, el área comercial puede faltar, como decía César, pero en este minuto vamos por los contenidos, ¿ya? Y quienes aportan a este contenido. Sigamos. Profe, Sí, profe, cuénteme. y si uno quisiera, por ejemplo, ya, yo supongo, yo soy la editora, la productora, pero yo puedo poner de conductor a una persona X. Eh, si tú quieres hacer un programa con otra voz. Fuera dirigido. Se nos fue la Andrea. ¿O me fui yo? ¿Me fui yo? No, la Andrea se enojó. Ya, se nos fue. Sí.
sigamos. Después volvemos a Andrea, porque vamos a seguir un poco. Entonces ya tenemos nuestra estructura, ¿cierto? Tenemos en papel, de la cabeza, pasó al papel, en párrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. No más. No necesito, sigo insistiendo, porque como los veo apremiados con tanto trabajo que tienen que hacer, no más. ¿Ya? Pero porque es así, tampoco lo estoy transformando. Es así. ¿Ya? Así de simple. Para yo leerlo y entender. Entonces, ya tenemos que hacer nuestro programa, ¿cierto? De magazine, de temático, de entrevistas, conversación, debate, documental, reportaje, experimental o de informativo y los demás que ustedes habían elegido. ¿Qué es lo que espero de este programa? Que tenga información, que tenga noticia, que usemos el recurso de la voz, del mensaje, de la música y los silencios. De escribir un podcast de radio, si lo van a escribir, ¿cierto? Las partes escritas, escribir para hablar. ¿Ya? No para leer, para hablar, para que sea interactivo, para que sea cercano, para que sea empático con el público al cual ustedes quieran llegar. Empático también puede ser escrito y tan estructurado como el famoso libreto funcional. Es tan cuadrado, pero es tan eficiente, ¿ah? Y ustedes lo escribían para hablar, para entender. Después lo bajaron, ¿se acuerdan? Lo bajaron de noticia compleja a una noticia compleja. También, lo mismo, ¿ya? Una estructura de relato que puede ser informativo, dramático y de los detalles, ¿ya? Ustedes se están posicionando con todos estos elementos, ¿eh? De repente César puede pasar por un lado informativo, ¿cierto? Por un lado más dramático y de detalle, de contar más situaciones, es un podcast, ¿ya? El uso de la fuente. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a hacer fuentes contestadas? No las voy a hacer, no es necesario, es necesario. Todo eso venía en el proyecto, ¿ya? Y la producción periodística, que es fundamental, que une todo lo de arriba, lo puse al final, pero une todo lo de arriba. Entonces, esto es un poco lo que tiene que contener esos 5 minutos de programa. ¿Ya? Profe, justo me tiró para afuera el internet. No escuché su respuesta cuando yo le pregunté si uno decía ya, por ejemplo, yo quiero que el conductor sea X persona, un famoso, da lo mismo de la televisión, o los panelistas. ¿Se puede? ¿Se puede poner eso? Se puede, pero usted tiene que tener un rol protagónico. Usted es periodista. Usted tiene que tener un rol protagónico dentro de. Puede invitar a alguien, o no puede invitar a nadie, puede conducir, o sea, puede conducir y entregar fuentes, ¿cierto? O puede también que otra persona le ayude y conduzca y usted sea la periodista también. No hay problema. No se asusten con los 5 minutos. Recuerden que si tienen 3 cuñas, ya tienen 1 minuto y medio. O sea, les queda poquito, queda poquito margen de trabajo en definitiva. Es bien parecido al programa, al último podcast informativo que entregaron no me acuerdo cuál fue el último, fue el de Fuentes Contrastadas, ¿no? No, el de la noticia compleja. Noticia compleja. Es bien cercano a esto. ¿Ah? Por eso llegué a ese punto de la noticia compleja. Porque es bien cercano a esto, pero ustedes ahora tienen que tener más recursos. ¿Ya? Lo que habíamos conversado anteriormente. ¿Ya? El ambiente sonoro, el entregarlo completo. ¿Ya? Entonces, informar, que tenga noticias. ¿Ya? Recursos de la voz, el mensaje. ¿Se acuerdan que con esto partimos? Me estoy recordando que esto es como un resumen de todo el curso, ¿no? ¿Ah? El mensaje, la música, el silencio. Ahí me faltó ¿cómo se llama? Un concepto que era
cautivar, ¿cierto? Y era construir emociones. A ese lo voy a corregir. ¿Ah? El construir emociones también. A través de las noticias también construimos emociones. ¿Ah? No necesariamente la noticia tiene que ser plana, tiene que llegar. Y a través de las emociones la radio es lo fundamental. ¿Ya? Lo voy a agregar ahí en este párrafo, en la construcción de emociones, súper importante. Bueno, es que puede estar dentro de la parte dramática y de la construcción de detalles, de cómo... Pero todos estos elementos tienen que fluir, entrar, salir. ¿Ah? No, si tengo volvemos al libreto funcional, súper estructurado, tiene que tener algo también de detalles, ¿cierto? Capaz que no sea tan dramático, ¿ah? Pero puede tener detalles. ¿Pero construye emociones? Sí. ¿Ya? Uso de fuentes, sí. Producción periodística, sin duda. ¿Ah? Información noticiosa, recursos a la voz, cómo voy a usar la voz, cómo voy a usar qué cortina le voy a colocar, todo eso. Ah, y eso era. Yo pensé que tenía más. ¿Tienen alguna duda? Ahora los quiero escuchar a ustedes. Aprovechando que tengo la cámara encendida. Oiga, consulta. Entonces, mi podcast lo tengo que entregar editado también, o sea, Sí, con música con y todo. Con todo, perfecto. Completo. Y tiene que ser coherente, lo que estamos viendo aquí en pantalla, coherente al proyecto. El proyecto de 5 párrafos. Ya. ¿Ya? Tiene que ser coherente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Partí como cómo se llama esto y esto. ¿Por qué se llama así la línea editorial de esto? ¿Cómo se llama mi programa? ¿O cómo se llama el medio donde quiero colocar mi programa? ¿Ya? Perfecto. Es como, a ver, para sacarle un poquito la atención del trabajo, es como hacer la noticia compleja, pero pasando por esto. ¿Cierto? Pasando por todos estos puntos. Okay. ¿Ya? ¿Queda alguna duda? Aprovechen ahora, No, o si no, profe. como les había dicho, o si no, al bar. Pero al bar con B alta después de que cierre el semestre. ¿Profe va a mandar esta presentación? Sí, al tiro. Ya, buenísimo. Sí, de Gracias. inmediato la mando por WhatsApp. Lorena, ¿tú tienes alguna duda? Voy a ir, como somos poquitos, somos como 10 nomás, quiero que cada uno, por favor, vaya pensando en preguntas porque nos va a favorecer al desarrollo. La verdad no, o sea, recién le acabo de mandar la pauta, entonces Ya, ahí después cuando la vea me imagino me puede hacer algún comentario, pero ahora escuchando tengo como todo bien claro. claro, la Ahora, verdad. claro, los comentarios que voy a hacer ahora ya están, van a ser más definidos ya el producto, ¿ya? Porque no tengo tiempo para que ustedes corrijan o sea, ustedes no van a tener tiempo para corregir esto. Lo van a tener en su cabeza, pero lo pueden modelar un poquito, ¿ya? Profe, ¿y esa pauta se entrega junto con el Con el audio. No, audio, yo además de las necesito, cuñas, todo no, como, ¿no? no, yo necesito solamente el proyecto y el audio finalizado. Ya, perfecto. Nada más, 2 archivos. Ya. Yo voy a ser un auditor. Entonces yo lo voy a leer, voy a hacer una BC1, C2, C3. Cuando me digan 16 años, no sé cómo lo voy a hacer, pero porque soy más viejo. ¿Ah? Me voy a posicionar de esa manera, así como auditor de ese programa para ese público. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Entonces ahí lo voy a escuchar. Ya. Algunas, por ejemplo, si tú eliges, no sé, sube la radio y quieres posicionar ese programa, tú tienes que hacerte parte de, no le tienes que vender a la radio ese programa. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, si tú eres de Sube, este programa es un programa económico en Sube la Radio.
Y O sea, el programa que yo hago, podcast, que se haga en el formato de la radio, en este caso, si es, quiero de la cooperativa, tiene que tener la línea editorial, tiene que tener todo lo que se identifique con la sí, radio. Ya. exactamente, el ambiente, pueden sacar las cortinas, van a tener que trabajar toda la voz. Es decir, tienen que llegar a hacer un producto así para la cooperativa, Ujú. ¿ya? Ya, perfecto. O sea, no te vaya a poder acelerar, no te vas a poder, bueno, si fuese una noticia, ¿cierto? No te vas a poder acelerar, no va a poder ser muy lento, va a tener que ser, ¿cómo se llama? Va a tener que generar opinión o no generar opinión dentro de la nota. Profe, Tiene por que- ejemplo, ¿Mm? si es una noticia, la pata, ¿se la puedo pedir a alguien que la grabe? Por supuesto, todos son recursos, ambientes, Ya, buenísimo. Ya. ¿ya? No, o sea, si se la pedía a Sergio Campo, capaz que te cobre, no sé. O sea, buena onda, no lo conozco. ¿Mm? ¿Ah? Ya, profe. Pero un poco eso. ¿Mm? Capaz que para algunos les sea más fácil posicionarse en el medio y ahí pum, armar, ¿ya? No, el uso de fuentes y el uso de personas, como le decía Andrea, lo pueden hacer, pero tú eres protagonista, ¿ya? Lo mismo ¿Cuántas, Andrea, profe, cuántas cuñas tienen que ser? no, es que aquí hay libertad, las cuñas las tienes que colocar tú en tu proyecto, no en cantidad, sino que en el, ¿cómo se llama? En el cómo es este programa. ¿Qué quiere lograr este programa? Y ahí te vas a dar cuenta, mira, este programa quiere lograr esto, ahí voy a tener tantas cuñas, necesito tantas. Capaz que no sean cuñas, capaz que sea un programa de conversación, capaz que sea una entrevista que le quieres hacer con las técnicas de entrevista, ¿se acuerdan? Un programa de entrevista para la cooperativa, ¿cierto? Ese es mi proyecto. Línea editorial de cooperativa, ¿cierto? Y los demás recursos. Entonces, ahí tú puedes entrevistar a alguien. Ya, ¿cómo es este ambiente? ¿Un ambiente distendido, relajado? ¿Cuánto va a durar? ¿5 minutos? ¿Un programa de entrevista de 5 minutos? Yo creo que va a tener que tener un programa de entrevistas por lo menos de 7 minutos. Ya cambia un poco el proyecto, ¿te das cuenta? Ya, Un pero por programa ejemplo, imaginémonos que ya está diseñado ese proyecto, pero, y después el podcast, lo tienes que hacer. por eso, pero en el podcast, si es un podcast de entrevista, Ujú. entrevisto a alguien y punto. Claro, y tienes que lograr los objetivos que te propusiste en el proyecto. ¿A qué público va? ¿Con qué temática va? Con todos esos puntos. ¿Mm? Un programa de entrevistas puede funcionar. Perfecto. No está complicada, Andrea, ¿no? No, es que estaba Se nos pegó. claro cómo lo quería hacer. Ya, sí, no, es que aquí el mundo de posibilidades es infinito. Por eso, pero quería hacer algo como que tuviera que ver como con un programa orientado a las mujeres ejecutivas. Las Perfecto. mujeres ejecutivas, ¿Ya? que de alguna forma puedan relatar, por ejemplo, cómo en sus roles, a veces hay mujeres que son súper capas, que ocupan un rol en una empresa que ganan menos ¿Mm? salario o tienen que trabajar mucho más porque tienen que demostrar mucho más, como recopilar todas esas historias y Ya. ¿Y poder transmitirlas, por ejemplo, en un horario de regreso a casa, cuando uno viene de vuelta ya del te das trabajo cuenta que ya lo y estás lo va... construyendo? Ahora lo tienes que ordenar con todos esos puntos que yo te encontré en el papel. Y luego, como Sí, producción, no, conseguir si vas a entrevistar a dos, vas a entrevistar a una, banda sonora, ¿cierto? No les pido que que tengan presentación y cierre, porque ahí hay que tener locutores, ¿cierto? Sino que con su inicio van a dar pie a una buena presentación. ¿Ah? Bienvenidos al podcast de las mujeres emprendedoras de Chile, ¿cierto? ¿Ah? Soy Andrea y les voy a acompañar en los próximos minutos con entrevistas, comentarios, y ahí ya diste la entrada. ¿Mm?
Perfecto. ¿Ya? Pero antes, pero, por ejemplo, un gancho, pero antes vamos a ir a música. Y puedes poner un tema musical. Porque es magacinesco. Si es de entrevistas dura, ahí estamos creando ambientes. No sé si, entonces, por ejemplo, pero antes vamos a ir a un tema musical y justo vamos a ir con las mujeres, una mujer destacada, no sé, Anita Tijoux. Y ponía escalera al cielo. Tenga cuidado con lo de que diga. ¿Está la Magda? No, no está la Magda. Tenga ¿Dijo? cuidado. Ah, está. Entonces, hay dos, No, digo, mira, por la Ya. atención de que digamos, mira, hay dos formatos, hay dos formas. ¿Viste cómo se va desviando el programa? ¿Vamos a la música, magazine, o vamos a la entrevista, a la preentrevista, un programa más informativo? Ahí está generando dos programas con una sola mirada. Son dos programas totalmente diferentes. ¿Andrea? Se nos pegó Andrea. Lorena, ¿les quedó clarita esa explicación que di ahora de cómo ir? Sí, a mí ¿Sí? sí. Ya. Mauricio, ¿alguna pregunta en particular? no, profe, quede claro. Ya. No nos desconectemos hasta pasar por todo, somos poquitos. ¿Ya? Para Además que Juan además Pablo... lo llamo. Sí, no, por supuesto. Juan Pablo, Oh, profe, estoy claro. súper. César, un poquito más claro ahora con las explicaciones. Sí, sí, sorry, me cuesta poner Ya, el micrófono, pero sí. no hay problema. Está también Hernán. Sí, sí, yo estoy claro, profesor. Muy Una bien. pregunta, si usted Sí. habla de un programa magazine, digamos, de música, y dentro de la cuña podríamos poner una canción. No, la cuña, recuerda que te las dan las fuentes. Sí, no, pero por ejemplo, si yo estoy hablando, no sé, pongamos un ejemplo, los Beatles. ¿Sí? Hago un programa sobre los Beatles, Perfecto, no hay problema. ¿ya? El componente tienes que buscar, lo más difícil en este minuto es buscar el componente noticioso. Ok. ¿Ya? Ujú. O sea, pero puede haber. Ya, Siempre hay noticias de los Beatles. perfecto. Te puedes agarrar de una noticia de Paul McCartney de ahora, bueno, la verdad que me sorprendió el otro día que Ringo Starr tiene 80 años 80 años, y sí. está pero perfecto, parece de 25. Sí, sí, ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenéis noticias. ya, Ringo, ya, y ahí empiezas con los Beatles, y ahí pones música, perfecto. y después llamáis al Pirincho Cárcamo y le decís tal cosa, Ya, ¿cierto? Y le sacáis una cuña al Pirincho Cárcamo, y después un programa de música. Y ok, generáis otras noticias después, también otras noticias y generar un noticiero de los Beatles. Puede ser. perfecto. Y No, podéis clarísimo. generar un noticiero de los Beatles sin música de los Beatles, porque sea un noticiero duro, ¿cierto? Como las informaciones más duras de los Beatles, hasta un programa magacinesco o como yo les puse ahí en uno de los, ¿cómo se llama? De los puntos que ya lo vimos al comienzo de las clases, un programa experimental, Ujú. que pase de la noticia, esto, pero lo tienen que tener expresado al comienzo, si yo no lo voy a entender. Este es un programa experimental. Por eso necesito el proyecto. Si quieren pegarse la tremenda voladita, como dicen los chiquillos ahora. ¿Ah? ¿Ah? En volá, como dicen, que yo nunca he entendido ese término, cómo lo conjugan en las oraciones. En volá, y yo cuando digo en volá, y no me entienden. No sé cuándo hay que aplicarlo. ¿Ah? Los que se rieron me entendieron. ¿Ah? ¿Ah? No sé a qué reemplaza. ¿Ah? Es como decir que el profesor pone cuático. Cuático. ¿Sí? A ver, preguntémosle También. a la Lore, ¿no? Cuático. Es como cuático, ¿no? Cuático. Es como, No, yo creo, una exageración, así como, no, te fuiste en la volada, Es que como, tampoco eso, pues no, si yo lo he no sé, en dicho, realidad. oye, yo lo he dicho así y me dicen que está mal, Yo creo que más que mal. contexto también es el tono, así como el Claro, tono de indiferencia también, absoluta. no, por eso, yo lo he dicho así y mis amigos más jóvenes me dicen, me quedan mirando extraño, bueno,
No, pues, el te embolaste significa que, por ejemplo, igual depende del contexto, pero el embolaste puede ser que te agilaste, No, fuiste no, demasiado yo lo he dicho ofensivo. así, yo lo he dicho ¿También? así y no resulta. Después podemos tener, bueno, aquí hay un tema, ¿ya? Eh, César, aprovechemos. ¿Alguna duda para compartir con los No, compañeros? quedé bien, ¿Ya? profe. En Quedé tu bien. caso, como me mandaste tienes que reducirlo a párrafos. Sí, Súper, sí, sí, sí. súper concreto. ¿Ah? No más, no, lo tienes bien desarrollado, falta compendiarlo y empezar a trabajar, ¿ya? Ya, Yo vale. no sé, está Javier, pero no creo que esté conectado, de estar grabando solamente. César. ¿Qué onda? Dígame. No, es que está ahí acá, está ahí tenías abierto dos. Sí, lo que pasa es que hablo por el celular, pero lo veo por el computador. Ya, por eso, ya. Hernán ya me dijo, Eso y es la Cote, volado. la María José y la Cote. Yo La voté. Cote primero y la María José. Todo claro, profe. Súper clara la Ya. explicación, pero aún no tengo nada claro. Ya, pero ustedes saben que estoy disponible. Lo único malo es que estoy contestando un poquito menos rápido porque estoy con todos los cursos en la misma, ¿ya? Ya, Terminando profe. procesos. Entonces me Profe, demoro más. Y perdón, terminando el proceso y con compañeros de ustedes también que están un poquito atrasados, tengo que recuperar nota y todo eso, entonces se complica un poquito. María José y después Andrea. Profe, yo bien, le envié lo que yo quiero hacer. Lo Y yo, conversamos igual y el yo le otro día. contesté, Sí, sí me contestó, me puso que pero estaba ya. Y con como lo no que me... y con lo que le expliqué ahora, ¿está más claro? Sí, mucho más clara. Como entiendo mucho, como que ya tenía la noción, pero ahora me queda mucho más claro. Así Ya. que, pero tengo que como seguir, creo que ahora lo que me había puesto en el correo era que viera el tema del libreto, que en eso ya me empezara a enfocar. Ah, claro, sí. No, ya tienes que trabajar. O sea, lo tuyo está bastante bien. Ahora tienes que, tu proyecto, Ujú. ordenarlo un poquito más en párrafo para que no te quede tan largo y con la Ah, explicación que le di ahora. Por ejemplo, ya. César le dio respuesta a cada una de las preguntas. Tampoco es súper bueno como mecánica porque te clarifica. Si tú respondes todas esas preguntas del cuestionario del que tenemos, te Claro. resulta. Pero después lo tenés que transformar a proyecto por Ya, párrafo. ¿Ya? ujú. Andrea. Andrea. No está Andrea. Dejó la foto solamente. Bien. Muchas gracias por todo. El próximo lunes. Fechas de entrega. Lo más probable que Andrea esté tras esa pista. ¿Mm? Lo ideal es que sea el próximo lunes, ¿ya? Pero quiero ser súper transparente con ustedes, que yo tengo que poner notas hasta el 24 de julio, ¿ya? Entonces, yo no puedo estar revisando todo el día 24 trabajos. Entonces, la idea es que podemos trabajarlo la otra clase, ¿cierto? La última clase del día 20, cerrar que ustedes me manden ya, si quieren me mandan audios más o menos, para después arreglar las sesiones, ¿ya? Y les voy dando recomendaciones y cosas que el próximo miércoles a más tardar estén los trabajos, ¿ya? Profe, Sí, cuéntenme. pregunta nada que ver. ¿Sabe cuándo empieza el segundo semestre? ¿Tienen noticias de eso? No, no, porque yo hago clase el primer semestre y ya me informaron que voy a hacer un taller para el segundo, Ya. ¿ya? No sé quiénes tienen que hacer ese taller, pero es un taller súper de trabajo, de trabajo en terreno a distancia, depende cómo estemos ahí, de trabajar mucho periodismo.
Muchos productos Ya. periodísticos, audiovisuales. Vale, vale. O sea, de todo lo que hemos conversado, trabajarlo. Y si ustedes se inscriben en ese taller, o no sé si es obligatorio, si se inscriben, vamos a tener un poco eso. La idea es clase a clase, trabajo en clase, lo que agoten el tiempo lo más posible en aquello. Vale, profe. En redacciones periodísticas para medios audiovisuales, en construcción de proyectos y así. Profe, las entrevistas del podcast, las personas que uno entrevista, que tienen que tener una cierta connotación, ¿cierto? No, va a depender de su proyecto. Sí, pero Porque, si por ejemplo, necesitáramos agenda, sí, podemos pedir a no, usted. yo tengo agenda, no hay problema, siempre cuenten con ella. Para la vida, de ahora en adelante, no hay ningún problema cuando lo necesiten. Gracias, ¿Ya? profe. ¿Sí? Gracias, profesor. Eso no es problema. Sigo insistiendo, las fuentes, todo eso va a depender, porque si tú tienes un programa ciudadano, vas a necesitar testimoniales, ¿cierto? Y no son protagonistas de tu noticia, de tus noticias, de tu proyecto. Ahí pueden estar, no sé, por las personas que están en la calle, ¿cierto? Los bolivianos, que están ahí ahora acampando fuera del consulado, si fuera tu... Ya, pero si yo, por ejemplo, hiciera mujeres ejecutivas, no necesariamente tiene que ser, estoy inventando, la Alejandra Mustaki. Pueden ser mujeres ejecutivas que hayan estudiado ingeniería civil, que hayan hecho Claro, magíster, pero que están claro, ocupando pero, justamente un cargo no tan destacado en la empresa, pero justamente claro, porque no sí, tienen ese pero reconocimiento, digamos. normalmente el currículum tienes que tú considerar como producción que sea válida, una fuente válida. Eso es súper importante, que las personas la legitimen. O sea, yo mujer, porque va a ir, por ejemplo, me imagino que va a ir en perfil a mujeres, no creo que sea un programa para hombres, ¿cierto? Entonces Claro. yo como mujer ejecutiva, capaz que sea la legitime. ¿Cómo se legitima esa fuente? Por el trabajo, por su currículum, ¿cierto? O por su historia, también puede ser. Súper importante eso. La legitimidad no te la da la persona que la entrega, sino que la legitimidad está al otro lado. En psicología lo han visto, ¿no? No sé si tienen psicología. Bueno, la legitimidad la da el otro, no uno. O Perfecto. sea, nosotros legitimamos sí o no al presidente de la República. No es el cargo que lo ostenta el que lo legitima. Por eso las encuestas bajan. ¿Ya? O sea, tiene poca legitimidad dentro del... Y después se legitima... Claro, los políticos hacen acciones para ser legitimados. O sea, las cajas, todo esto, y las encuestas suben. Y ahí las personas lo... Después, y también están los, ¿cómo se llama? Los contextos. Yo digo, pocha, Piñera, la cuestión, y no sé, el diputado, pero cuando llega la persona al lado tuyo, tú lo tratas con el respeto del cargo que tiene. En definitiva, tú lo legitimas, ¿cierto? Entonces, es súper importante eso. Más allá de quién sea. ¿Les quedó claro con el tema de las fuentes? Y ahí van a ver si las van a ser fuentes contrastadas o no. Ustedes lo resuelven. Lo resuelven en su proyecto. Por eso es súper importante el proyecto. ¿Ya? Ya, qué bueno. Espero que aprovechen este tiempo. Acuérdense que la clase termina a las 9:30. Aprovechen para terminar el proyecto en estos 5 pasos. ¿Ya? Si quieren me lo envían y yo les hago algunas consideraciones pero las consideraciones van a ir al producto, ¿ya? No al proyecto. Bueno, si lo hago el proyecto, obviamente van a ir al producto.
pero van más, voy a pensar más en que, en que no se equivoquen en cuanto a plasmar este proyecto en un producto audiovisual, audible, proyecto radio podcast, o podcast radio. Sí, 5 minutos. 5 minutos. Si se le tiende, si me entregan media hora, no hay problema. No tiene que ver el tiempo, la calidad no tiene que ver con el tiempo tampoco. Solamente es como les pido... lo mínimo que puede... Claro, sí. Sí, yo creo que con 5 minutos tiene un programa que tiene más consistencia. Claro. ¿Ya? ¿Lorena? ¿Bien? Ya, muchachos. Así que ningún problema, espero sus trabajos y comentarios. Que estén muy bien. Ya, pues, Nos vemos el muchas próximo Hasta lunes. luego. ¿Ya? Chao, chao. Gracias, Chao. profe. Gracias, Chao, profe. profe. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, profe.